la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual Clitoralia, autocuidado para la prevención de la violencia, que tiene como objetivo visibilizar las estrategias que utiliza el patriarcado para fijar los estereotipos de masculinidad y feminidad que excluyen a las mujeres de distintos ámbitos. El día de hoy nos acompañan la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotras la licenciada Raquel Alberto Marín, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra también con nosotras la licenciada Citlali Murillo, ella es activista feminista, maestra en diseño de producto y especialista de género y educación, e integrante del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, quien es nuestra invitada especial el día de hoy. A continuación voy a presentar, va a estar la maestra Ana Vázquez Colmenares como moderadora el día de hoy. Voy a leer brevemente su semblanza. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres, anteriormente fue secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, estudió Ciencias Políticas en el ITAM, así como 2 maestrías en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Comunicación y Medios Internacionales, así como Ciencia Política. Finalizó también una maestría en Género, Derecho Procesal y Penal en el Centro de Estudios de Posgrados de Oaxaca, en Administración Pública y Gobierno por la Benemérita Universidad de Oaxaca, así como los siguientes diplomados: Violencia Familiar, Derechos Humanos de la UNAM, Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana, de la Fundación SLIM, también uno de Prevención Integral y Control Inteligente de la Violencia, y el delito con perspectiva de género, del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Género e Interculturalidad del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, otro también en Políticas Públicas desde la perspectiva de género, y un diplomado sobre hostigamiento y acoso sexual del CIDE. Actualmente estudia el diplomado de los Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es vocal del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca, vicepresidenta del colectivo 50+1, capítulo Oaxaca, e integrante de la red Mujeres en Plural. Es secretaria técnica del Sistema Estatal para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, presidido por el gobernador del estado. Socio fundadora de Centro de Inteligencia, una alianza de mujeres para empoderar a más mujeres, y fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana de Limujeres. Como titular de la ESMO, coordina acciones con más de 550 instancias municipales de la mujer en igual número de municipios y 40 CDMs, así como 40 consejos municipales para la prevención, atención y erradicación de la violencia con las mujeres. Bajo su titularidad, se logró por primera vez en la historia de la ESMO la realización de proyectos de inversión del presupuesto estatal, ejercidos por esta dependencia. Igualmente, la Unión Iberoamericana de Municipios otorgó la mención especial en los premios UIM de las buenas prácticas locales con enfoque de género en la categoría democrática paritaria, por la experiencia haciendo visible la igualdad en los municipios indígenas de Oaxaca a través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Asimismo, el Atlas de Género, herramienta orientada a la promoción de un cambio de paradigmas sociales y culturales para la igualdad entre géneros y coordinado por la dependencia, ganó un reconocimiento del Coneval a nivel nacional como mejor plataforma de instrumentos de monitoreo. Ha trabajado en diversas áreas del sector público, destacando su desempeño en la Presidencia de la República, donde fue asesora presidencial en temas de mercadotecnia y de difusión cultural. De 2003 a 2016 brindó servicios integrales de consultoría en comunicación política y de estudios cualitativos, entre otras áreas. Ha sido profesora del ITAM del 1997 a 2015 en temas de comunicación política. Ha impartido cursos y conferencias en más de 20 universidades del país y en Estados Unidos. Y ha sido articulista del seminario MX y comentarista en Proyecto 40, Radio Fórmula, W Radio, MBS Noticias, The Mexican Times y el suplemento Todas y el Imparcial de Oaxaca. Ella será nuestra moderadora el día de hoy. También se encuentra con nosotras Citlali Murillo, y voy a leer brevemente su semblanza. Ella es activista feminista de la Ciudad de México, reside en Guadalajara desde el 2010, inició Calle Sin Acoso en 2014 y trabaja en su proyecto Clitoralia desde el 2016 a la fecha. Es licenciada en Diseño Industrial por la UNAM, tiene una maestría en Diseño de Producto de la UDEG y de una especialización en Género y Educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estudia un diplomado en Entornos Digitales de la UNAM y es directora de la Unidad de Programas para la Integración de la Igualdad Sustantiva en el IMujeres de Zapopan, Jalisco. Muy bien, ahora voy a darle la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Citlali Murillo, por haber aceptado la invitación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y hablarnos hoy de clitoralia, autocuidado
de las mujeres para la prevención de las violencias. Me da muchísimo gusto tener aquí a las personas invitadas que se registraron vía Zoom para participar en esta actividad y también a quienes nos acompañan a través de Facebook Live. Las violencias han sido el arma estratégica del patriarcado para conseguir el poder y disciplinar a las mujeres desde que son pequeñitas. Se les ha sembrado la vergüenza de su cuerpo a las mujeres por medio de una educación basada en tabúes sobre nuestros propios cuerpos, sobre el disfrute de estos, sobre el conocimiento que nosotras legítimamente tenemos de nuestro cuerpo. Es siempre mediatizado por la mirada masculina, impidiendo el acceso de las mujeres libremente a nuestro propio cuerpo. Por eso hay tantas mujeres que nunca se han explorado, por ejemplo, ¿no? Ni poseído realmente su sexualidad y su placer, sino siempre la han puesto a disposición ¿de qué? De una institución, la institución del matrimonio, la institución de la pareja, la institución de la reproducción. Las mujeres, desde el lenguaje, pero también desde el ámbito jurídico y social, no hemos sido dueñas de nuestra sexualidad y de nuestro placer. Ambos poseen dentro de los códigos del sistema heteropatriarcal androcéntrico dos funciones que son de uso y disfrute del hombre, entendidas como heteronormas, que impiden y condenan otras sexualidades no heterocéntricas que además encaminan a los cuerpos femeninos a la procreación y a los cuerpos femeninos también al placer masculino, no el propio, extirpando la sexualidad libre y plena de las mujeres en favor de este dominio que el hombre tiene sobre su cuerpo, sus espacios, sus derechos, su sexualidad. Motivo por el que es necesario y urgente romper y abolir esta forma de abordar la sexualidad de las mujeres, nombrando y estudiando el clítoris como símbolo de esta deconstrucción, porque también es una lucha feminista que hace visible la indispensable abolición de toda forma de sujeción y opresión sexista y sexual hacia las mujeres. El clítoris es una parte importantísima del cuerpo que por milenios ha sido objeto de abuso físico, como la mutilación genital que aún se realiza en algunas culturas, también la extirpación quirúrgica llamada clitoridectomía, que se realizó en un pasado no muy lejano para un supuesto tratamiento de la epilepsia, la catalepsia y la histeria femeninas. Imagínense, categorizaciones además hechas ¿por quién? Por médicos hombres, ¿no? Siempre. Más allá de este tipo de tratamiento médico irracional, en tiempos más recientes hemos observado otro tipo de escisión o borrado intelectual de este órgano femenino en libros de medicina y estudios de anatomía, dejando ver durante las últimas décadas que las partes responsables del placer sexual en el cuerpo femenino y el clítoris en específico han tenido un viaje social histórico particularmente duro, pues existe una paradoja entre cómo los cuerpos de las mujeres se ven por todos lados como objetos sexuales, ¿no? A cada rato que miremos las pantallas, miremos los anuncios, las películas, siempre el cuerpo de las mujeres como un objeto para el placer de los hombres, con un enfoque siempre, una mirada androcéntrica, y con el clítoris sucede algo similar. Al mismo tiempo que es gran centro de placer, es un gran desconocido. La mayor parte de las personas no saben, por ejemplo, que tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene, pero sobre todo que es un órgano exclusivo para el placer. Y sin embargo, Vesalio, considerado uno de los padres de la anatomía, es famoso por la minuciosa disección del cuerpo humano en el siglo XVI y su descripción del clítoris fue breve y precisa. Es una parte nueva e inútil, escribió él. Los libros recientes para estudiantes de medicina proporcionan escasa mención de los detalles anatómicos del clítoris y aún menos información sobre su función como la principal fuente de placer sexual femenino. De hecho, una mujer no necesita penetración vaginal para tener placer sexual. Su clítoris está detrás. Hoy la mayoría
presentan la anatomía de los libros, me refiero, presentan a la anatomía masculina como la norma. Y en la versión femenina siempre es como un resumen, con adjetivos, además, en relación a los hombres, pequeño o rudimentario, razón por la cual la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca se suma a dejar atrás esa clitoridectomía crítica, término acuñado por la autora Paula Bennett, líder de Gabinete de Servicios del Estado, Mujeres, etcétera, de Nueva Zelanda, para describir la escasez de literatura médica o estudios relacionados con esta parte del cuerpo. Vemos como la herencia en la historia y la cultura científica no solo han ignorado en buena medida al clítoris, en la enseñanza no nada más al mundo, sino en particular a las propias mujeres, incluyendo la misma enseñanza médica, como lo señala Caroline de Costa, ginecóloga y editora, quien dice que hace falta mencionar el clítoris en la literatura médica de obstetricia y ginecología. Imagínense, si ahí no se menciona, pues en el resto de, digamos, de los discursos sociales mucho menos. A pesar de ser un órgano ubicado en el centro del área donde trabajan las y los ginecólogos. Una de sus revisiones detalladas a la literatura confirmó que no hubo estudios recientes del clítoris, dejando mencionar que el clítoris juega un papel importante en la excitación y el placer sexual de la mujer, lo cual evidentemente es importante para la sexualidad humana de la mitad del mundo y pues de sus parejas. Se habla del clítoris y labios vaginales en el plano de lo estético, pero la ciencia ha sido reticente a entrar a este debate. Y en este sentido de la estética hay otra opresión patriarcal, que es el determinar una cierta estética de la vulva femenina y considerar que hay labios mayores excesivamente grandes o menores excesivamente abultados o clítoris muy grande. Imagínense, o sea, ahora resulta que el orden social patriarcal le pone tamaño, medida y forma de lo que supuestamente debe ser la vulva femenina. Conocer el clítoris desde la anatomía y su función en el placer femenino es importantísimo para liberar a las mujeres de un estigma de vergüenza que hemos cargado por siglos. La primera investigación profunda que se publicó al respecto de la anatomía completa del clítoris fue apenas, ¿saben cuándo? En 1998. Yo ya tenía 30 años. Hace poco más de 20 años, frente a toda una historia de la anatomía humana, sumándose a la desinformación sobre las consecuencias y complicaciones de la mutilación genital femenina, que en varias partes del mundo es una forma extrema de misoginia cultural. El movimiento Acabar con la Mutilación Genital Femenina, MGF, está ganando terreno afortunadamente en el mundo a medida que el daño deliberado a los genitales de las mujeres jóvenes cada vez es ilegal en más países. En América Latina, Canadá y Estados Unidos, según Equality Now, también han ocurrido mutilaciones genitales femeninas por cuestiones culturales o religiosas, por lo cual ya existen leyes contra esta práctica. Pero bueno, no todo debe ser oscuridad. La calidad de los estudios genitales femeninos, pese a todo, ha ido mejorando. La tecnología moderna ha construido modelos en 3D con enorme potencial para la curación de la mutilación genital femenina y la educación de profesionales de la salud y el resto de la población. Estos nuevos modelos, alimentados por el arte, por un discurso público mucho más abierto y feminista, están creando un movimiento cultural que nos lleva de la clitoridectomía crítica a la clitorización, una celebración del órgano donde pues el arte interviene y se une a esta poderosa tendencia. Destaca en ella la artista Sofía Wallace, quien por medio de la fotografía, el performance y las instalaciones, ha difundido el tema de la exclusión histórica del clítoris en la representación del cuerpo de la mujer y la enseñanza médica para buscar reparar esta injusticia y fomentar el autoconocimiento de las mujeres y la búsqueda valiosa de su salud y de un placer sexual que es mucho más amplio que la genitalidad. Debemos hablar sobre el clítoris, su historia, su anatomía, su significado, su diversidad, porque también existe una enorme diversidad, y encontrarnos, y creo que nos encontramos en un punto de inflexión para poder hablar y deconstruir este abordaje patriarcal de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y por eso es que hemos invitado a una experta, a Citlali Murillo, para que nos hable más de este tema, para que le hagan preguntas
y para que salgamos hoy con mejor información, con más claridad y con más convencimiento acerca del poder de nuestros clítoris. Bienvenida, mi querida Citlali Murillo. Gracias, Ana. Voy a empezar a compartir pantalla y me dicen si se ve. Ahí. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta porque pues las distancias, nada nos va a detener, nada, absolutamente nada. Y pues después de estas mágicas palabras, yo voy a venir también a complementar otras cosas que pues en realidad como vemos es algo demasiado simple, pero a la vez es muy complejo de entender el por qué siendo algo simple nos lo han hecho cansado, ¿no? Nos lo han, como bien se decía, nos los han ocultado, nos los han minimizado hasta el grado de que los memes de pronto dicen dónde está el clítoris, ¿no? O sea, como que nadie sabe dónde está. Bueno, como también dijeron, yo trabajo en el Instituto de las Mujeres de Zapopan, y pues estoy a cargo de un área de capacitación, entonces afortunadamente voy a estar capacitando no solo ahí al municipio, sino que en general estamos ofreciendo este tipo de charlas. Y bueno, vámonos con el tema. Primero me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es ¿en dónde aprendemos estas partes de los genitales? ¿En dónde vemos los primeros dibujos? ¿De dónde sacamos esta primera información? Y yo hago esta pregunta porque casi siempre la respuesta es en la escuela o no tanto en la escuela, mis papás, mi mamá, o de pronto a mí no me dieron esta información, que es luego la respuesta que más recibo, y yo lo fui explorando poco a poco, ¿no? O hasta recientes años, ¿no? Por ejemplo, yo tengo casi 40 años, entonces yo tengo 6 años haciendo esto casi, y de verdad yo me sigo sorprendiendo de todo lo que he ido encontrando. Esto es la SEP, esto es algo que ustedes pueden encontrar perfectamente bien ahí en línea en la página de la Secretaría de Educación Pública. Ahí les puse la liga, libros.conalitg.gov. Y efectivamente, esto, digamos, sería lo principal y lo primero, ahí en cuarto de primaria, esto está actualizado, que nos muestra, por lo menos ahí están los genitales, digamos, este es nuestro primer acercamiento, ¿no? Esto no es algo que yo investigué, esto es algo que ya está ahí y que viene de la Secretaría de Educación Pública. Esto es de los niños, ¿no? Y esto es de las niñas. Lo único que quiero que veamos muy bien es cómo está la representación de lo que sabemos perfectamente bien que se llama vulva y no vagina, o sea, eso es de las cosas más básicas que hay. La mayoría de las personas, cuando yo les pregunto, las mujeres, los hombres tienen pene y las mujeres tienen, y lo primero que se nos viene en la cabeza es vagina. Todas y todos tenemos esta educación que ya está ahí, ya la traemos, que es pene-vagina como si fuera algo no a la par, sino complementario. Y ya lo vamos a ver más adelante. Aquí el clítoris lo tenemos como la mayoría de la gente, la población lo ve, ¿no? Un puntito, está de hecho así como súper por encimita, y más bien la representación que tenemos mucho más presente es la de el útero y los ovarios. Esto ya es en quinto de primaria. Eso quiere decir que ya se empieza a complejizar y se deja totalmente de lado la vulva, el clítoris, absolutamente todo, inclusive hasta la vejiga, ¿no? En donde vemos en la parte de los varones, de los hombres, ahí sigue la vejiga, pero en la parte de las mujeres no. Lo único que aparece es el útero. E inclusive, ya después, cuando nos empiezan a hablar más de la función de los aparatos, del sistema de glándulas, etcétera, ahí, vean bien, hay un niño que está todo dormidito y que entonces ahí hay un lenguaje súper amable para un niño.
recuerda que una vez iniciada la producción de espermatozoides, estás en condiciones de fecundar un óvulo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene un lenguaje bastante amigable y que de hecho también abarca la parte de los sueños húmedos. Ahí dice que inclusive puedes llegar a tener sueños húmedos, ¿no? Que se conocen como las eyaculaciones que ocurren a veces mientras duermen. Se lo explican a un niño, ¿no? Y a la niña, pues bueno, ahí está de la mano con un niño. Ahora, esto es algo que yo sí le rasqué, sí vi en otros libros de sexología para niñas y niños, y entonces lo que yo encontré es lo que ya habíamos escuchado hace ratito, ¿no? Que es, hay un superpeso a la educación sexual con respecto a la reproducción, pero a las niñas evidentemente es la menstruación, tal cual. Yo así recuerdo, de hecho, mi educación sexual. Y en los niños, otra vez ahí le están explicando que va a tener erecciones, que va a tener sueños húmedos, etcétera, etcétera. E inclusive, no sé si vieron en las otras láminas, pero pues también ahí dice que tienes cuerpos cavernosos y esponjosos que irrigan sangre y todo normal para los niños y para las niñas la menstruación. Sin embargo, pues vemos aquí que aunque sea por superficialmente hablando, esto es simple anatomía, o sea, es decir, que un niño o una niña, que aquí vemos genitales de niños y niñas porque no tienen vellos púbicos, es simple anatomía. Y estamos viendo los colores que después vamos a ver más adelante. Pero yo quería mostrar este dibujo porque de verdad es algo que es tan simple y que falta ponerle unos ojitos para que de verdad la gente diga como, ah, sí, cierto, una vulva y un pene. Ahora voy a contar un poco de la historia de cómo yo me di cuenta, de cómo yo en mi vida hace un poquito más de 5 años estaba en el internet y de cómo es que también yo tenía esto que vimos de la SEP, que era, pues bueno, hay un paréntesis, hay un clítoris y bueno, a veces había esta confusión, pero en realidad era desinterés, que es un desinterés a veces que me sorprende a mí misma recordar cómo es que no tenía ese interés. ¿No? En ponerme, sí me había puesto yo algunos espejos, pero pues no era como tanto como de curiosidad, sino era como, tal vez tenía otro tipo de sensaciones. Hasta que hace 5 años vi esto que es de El País es un periódico súper famoso en España, y dice aquí, entrevista al clítoris, guardo todavía muchos secretos. Y la imagen que tenemos aquí es de una bolita sentada en un sillón. Es una bolita, ¿no? O sea, la misma imagen que yo tenía, el clítoris es una bolita y se acabó. Otras representaciones que yo tenía era como una montañita, esto es de una película de South Park, que era como de, qué raro que representaron ahí un clítoris, claro, son a veces bromas súper pesadas ahí. Y luego llegué a esto. Y cuando yo me di cuenta de esto en el periódico The Guardian, ya con toda una red feminista, entonces yo lo puse en mis redes sociales en Facebook, si sabían que era esto. Y paréntesis, bueno, y ya lo escucharon, yo soy diseñadora industrial de profesión y yo en este momento me dedicaba a diseñar caras con gesticulaciones en 3D. Entonces, de pronto cuando vi clítoris 3D, dije mi feminismo y mi práctica de profesional que se está dedicando en este momento a modelar cuestiones ergonómicas, ¿no? Inclusive anatómicas en tercera dimensión, es ahora cuando voy a poner todo esto en práctica. Y lo que yo hice fue meterme a investigar, inclusive esto, luego lo vamos a ver, es la primera representación que se hizo de un clítoris en tercera dimensión en el mundo, y que bueno, es por parte de Odile Filot. Y llegué a este video, que es un video que sigue, está un poco heteronormado, pero es el único video que yo he visto hasta ahora que está súper completo, que habla de el clítoris de una manera como más histórica, que es lo que vamos a ver un poquito ya mucho más a profundidad en un ratito, pero que me gustaría pasarles un cachito de este video, muy, muy pequeñito. A ver, déjame ver. Y que espero que sí se escuche. Ustedes me dicen si se escucha. A ver. Y también quiero que me digan qué fue lo que se les quedó. Aquí está. Le voy a poner
¿Sí se ve? Uh-huh. Sí se ve. Y ahora quiero ver si se escucha. Actualmente, Helen O'Connell es la única que ha estudiado la anatomía del clítoris con los medios de la medicina moderna, y por sorprendente que pueda parecer, es algo que no se había estudiado desde hacía un siglo. En este tema, una ciencia básica como la anatomía no está bien documentada. De hecho, la mayoría de las descripciones de los manuales son poco detalladas o inexactas. Si las herramientas básicas de aprendizaje no son correctas, entonces es muy probable que muchas de las cosas que se basan en ellas también sean erróneas. Supongo que en un determinado momento me surgió la idea de que sería apasionante explorar la anatomía femenina. Todavía sigue siendo un área de investigación en la que queda mucho por hacer, aunque pueda pensarse que ya está hecho todo y que todo está claro. Es indudable que existen unos estudios excelentes realizados en el siglo XIX, pero al mismo tiempo, ¿por qué no aparecen imágenes en los manuales de que disponemos actualmente? ¿Qué le ocurre al conocimiento a este respecto? En 1559, un anatomista italiano, Renaldo Colombo, fue el primero en estudiar el clítoris. Habla de su descubrimiento con pasión. Un órgano muy bonito y realmente útil. Amor veneris. En la misma época, su maestro, el célebre anatomista Vesalius, describió los órganos reproductores femeninos. El trabajo de Vesalius es reconocido hoy en día, mientras que el de Colombo ha sido olvidado. 100 años más tarde, el anatomista holandés Renier de Graaf cree ser el primero en estudiar este tema. Subraya la importancia de este órgano, convencido de que sin los placeres del clítoris, ninguna mujer aceptaría engendrar hijos. Durante 200 años, el clítoris vuelve a caer en el olvido. En 1844, el alemán Georg Pobel lo retoma por fin publicando una serie de excelentes dibujos. A partir de entonces, la medicina no puede seguir ignorándolo. Por otra parte, ilustraciones más o menos fidedignas comienzan a aparecer en los libros de anatomía. En 1900, el clítoris aparece claramente en la llamada Biblia de los cirujanos, la anatomía de Gray, pero en la edición de 1948 desaparece de nuevo. Este libro es un fiel manual de cirugía anatómica y lo estudié durante varios años, a mediados y finales de los 80. Y es el que probablemente ejerció en mí una mayor influencia para animarme a realizar este trabajo. El hecho es que no existía ninguna descripción del clítoris y había, sin embargo, un epígrafe completo dedicado al mecanismo de la erección, seguido de información sobre la neuroanatomía y el aporte vascular del pene, sin hacer absolutamente ninguna referencia al clítoris. Entonces pensé, aquí falla algo. La doctora O'Connell ha demostrado que el clítoris es más grande de lo que se creía. Mide alrededor de 8 centímetros como media y constituye un órgano más complejo de lo que se pensaba. Existen 2 bulbos de tejido eréctil que descienden a lo largo de la vulva, conocidos por los especialistas como los bulbos de entrada. Helen O'Connell ha descubierto que no constituían órganos distintos del clítoris, sino que formaban parte del mismo. También ellos se hinchan con el flujo sanguíneo, creando así una zona particularmente erógena alrededor de la uretra y de la vagina. Okay. Esto solamente es un pequeño acercamiento a lo que ya muchas investigadoras, sobre todo mujeres, han querido hacer y es muy difícil inclusive llegar a tener absolutamente todo el panorama completo de qué ha pasado con el clítoris. O sea, es decir, créanme, tengo varios libros acerca de la historia del clítoris, de cuándo se ha ocultado, de en qué momento, e inclusive de dónde viene el nombre clítoris. Entonces, es demasiado, pero voy a rescatar 2 momentos. El primero es este que vemos aquí en su pantalla, que es
cuando viene todo este movimiento del psicoanálisis con Freud, que al mismo tiempo, digamos un poquitito antes, viene también todo este movimiento de enfermedades mentales para las mujeres. Y que créanme que mucho antes todo lo que tenía que ver con la sexualidad de las mujeres hacía, digamos, como muchas olas, o sea, a veces sí se tomaba en cuenta, a veces no, en el Renacimiento, en la Ilustración, pero justo cuando llegamos a finales del 1800 con estos personajes que son sobre todo pues psicoanalistas, sobre todo Freud, que se considera el padre del psicoanálisis, con todas las aportaciones que ha hecho, nos dejó una herencia muy fuerte a las mujeres, que es todas estas enfermedades que se curaban muchas veces hasta con lo que inventaron para eso, que eran como los dildos y eran estos como consoladores, esa palabra está súper fuerte, porque consolaban a las mujeres. Y entonces comienza esta idea de que a las mujeres les hace falta esta estimulación o inclusive un hombre, una penetración para que ellas puedan estar estables en su salud mental, para que ellas puedan estar mucho más saludables inclusive, ¿no? Entonces, esa es una idea súper fuerte e inclusive se borra directo, como lo vimos ahí en el video, se borra directo de este libro, así como hay estos libros en donde se quería compilar todos los saberes de ciertas disciplinas, está el Grey's Anatomy, que era el de medicina, y de ahí se borra. Inclusive, si se ponen también a investigar, hay muchos escritos de muchos señores ingleses que lo consideraban peligroso. Entonces, bueno, ya después de que yo estuve viendo este video y entonces también encontré el clítoris en 3D, porque esa imagen que ustedes vieron es de una impresión en 3D, pero esa impresión tiene Creative Commons, es decir, que está en internet para quien quiera bajarla e imprimirla, siempre y cuando no se lucre con ella. Entonces, bueno, a pesar de que he visto que mucha gente sí las vende, pero otro de los momentos que me interesa mucho reflexionar es de cuando el padre de la ginecología moderna, de esta medicina alópata, que ya nos toca a nosotras, él decide inaugurar esa clínica en Alabama y justamente estaba cerca de este plantío de algodón y entonces aprovechó. Y bueno, sabemos perfectamente bien que en la historia, pues estas personas negras no la pasaban para nada bien en el sentido de que pues eran consideradas y a veces al mismo tiempo que a las mujeres pues peor que seres humanos, ¿no? O sea, ni siquiera, inclusive si también nos vamos a una parte interesante en la historia, tenían acceso a estos derechos humanos. Como bien se decía al inicio, pues esto ha sido un sistema patriarcal en donde inclusive los derechos humanos comenzaron siendo para los ciudadanos, para los hombres blancos que tenían acceso a los servicios, que eran sanos. Entonces, a las mujeres, por supuesto, sí tenían derechos, pero estaban junto con los esclavos y esclavas, junto con las propiedades, el ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Que en realidad eso nos dice todo, propiedades, eran propiedades de estos hombres. Este señor, este doctor Sims, lo que hizo, como les decía, fue tomar a estas esclavas negras y entonces, pues, durante 1845 y 1849, él empezaba ya a hacer sus investigaciones y lo hacía por medio de torturarlas. Lo que hacía era que les provocaba ciertas enfermedades, de las más conocidas, las fístulas, y entonces, bueno, se quedaron ahí registradas 3 principales, que fueron Anarca, Betsy y Lucy. Yo las invito a que puedan meterse a este sitio de Ginepunk Lab. Ella es Claudia es una chilena que radica aquí en México y entonces ella desde hace muchos años, ella de tener mucho más de 6 años, haciendo estas investigaciones, tiene un sitio que se llama Anarca Gland, que está increíble y que las invito a que lo visiten. Y entonces, bueno, esto es algo horroroso, parece que sale de películas de terror, ahí dice, ella vivió para otros, pero murió para nosotros, ¿no? O sea, peor.
Y bueno, ahí mismo en Ginepunk Lab podemos ver estas imágenes que están buenísimas. Esto nos da una idea de cómo las partes de nuestra vulva, de nuestros genitales, de lo que hay adentro, el útero, todas estas partes fueron renombradas por estas personas. Inclusive, si le rascamos un poquito más, estas partes del cuerpo ya tenían algunos nombres. Los griegos también hacían disecciones, pero es hasta este momento donde empiezan a hacer estas investigaciones. Imagínense investigaciones que solamente están basadas en la tortura a estas esclavas negras, principalmente estas, Anarca, Betsy y Lucy. Perdón, y lo que pasa es que existe una colonización corporal, totalmente. Por ejemplo, hay unas glándulas que son de las glándulas más importantes que están ahí detrás de la vulva, que tienen sus salidas, que son las glándulas lubricantes, y está este señor Bartolino que les pone el nombre. Es como si yo soy una doctora que empezamos a ver alguna célula y entonces yo le voy a poner mi nombre cuando en realidad es algo exclusivo de las mujeres, ¿no? Y entonces empieza a ver todas estas como investigaciones, pero hay una que en particular me llama la atención, es del punto G. Es un señor que se apellida Grafenberg, que es un alemán que descubre el orgasmo junto con sus otros compañeros. ¿Y qué es lo que pasa? Que este señor, así como también el clítoris tiene este halo como de misticismo, de que se pierde, de que nadie lo encuentra, a pesar de que todo el mundo lo busca, aunque lo tenemos ahí al alcance literal de la mano, también este señor empieza a hacer todo un... como un mito alrededor de este punto, ¿no? Que a la fecha muchas veces se preguntan, ¿no? Muchas personas en dónde está, qué es, en qué consiste, y yo he visto infinidad de artículos en internet sobre todo que descubren qué es el punto G o que lo explican, cuando en realidad es algo bastante absurdo. A mí me parece de las cosas más ridículas. Es como si yo digo que los hombres tienen una zona erógena, que es el cuello, que el cuello, así como esta parte del cuerpo que vamos a ver después, depende de cada persona. Las dimensiones, las composiciones, las texturas, todo depende de cada persona. Pero si yo digo, esto es una zona C porque es de Citlali y que los hombres la tienen. Pero el componente más importante, no le pregunto a ningún hombre, ni cómo se siente, ni nada, solamente torturo, en este caso, por ejemplo, hombres negros, esclavos. Entonces, así de absurdo es esto. Son personas que lo único que hacen es decir, nosotros sabemos en qué consiste el orgasmo femenino, aunque nunca le hemos preguntado a una mujer. Y entonces pasamos, por ejemplo, a esto que les mencionaba, que es, inclusive después de yo hacer investigación, no solamente en internet, sino también en algunos otros libros de historia, no hay una versión única de lo que significa clítoris. En algunas partes yo encontraba que era algo como una acción más que una cosa, que era más bien frotar para recibir placer, y eso era clítoris. Otro era pequeño monte, por ejemplo, que este es como de los más aceptados. Y bueno, en general me parece también muy rescatable toda esta parte del lenguaje, porque una poetisa, ¿cómo se llama? Está ahí en Oaxaca. La tengo aquí. Me dijo que en zapoteco es clítoris, es una palabra que significa lengua pequeña, que eso se me hace que está muy bonito. Hablando de los significados, me parece que es bastante pues digno de mencionar. Vamos con Helen O'Connell. Ella es, digamos, como de las más famosas madres de la clitorización, como ya se mencionaba. Ella dice algo súper importante, que a las niñas, ya de pequeñas, con frecuencia se les dice que no tienen pene, ¿no? Y que inclusive tienen un agujero, ¿no? O sea, que realmente no tienen como o más bien tienen ya este sentido, como hemos estado platicando, de que se complementan, o que algo va ahí, o que cuando sean más grandes, etcétera, etcétera. O sea, realmente no hay una congruencia entre lo que muy probablemente sienten las niñas, que desde mi punto de vista debería de ser así como se les explica a los niños, ¿no? En estos lenguajes tan
tan sencillos también a las niñas. Y entonces ella dice que cuando eres niña no es nada oportuno que te digan tú no tienes esto u otro, como si en realidad te faltara algo. Y además esto tiene todo que ver con lo que mencionaba Freud. Como les decía, esta herencia que tenemos de, además de las enfermedades mentales de las mujeres, como la histeria, la linfomanía, etcétera, etcétera, y que también coincide con estas otras enfermedades que aún en nuestra época, ¿no? O sea, yo ya había nacido, o sea, estaban también consideradas como lo que era, por ejemplo, la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? O sea, a ese grado. Y bueno, en realidad, también esta envidia del pene ha hecho que muchas mujeres sientan eso, ¿no? O sea, que todo lo que está a su alrededor les diga eso, pues bueno. Ella lo que hace es que, bueno, es una urologa que está haciendo investigación acerca de la píldora del Viagra, y entonces lo que hace, y ella cuenta, es que pidió todos estos aparatos. Realmente no era algo que ella, o sea, obviamente ya después sí, pero que no era, digamos, como un plan que ella tenía, pero entonces los pide, y entonces es por primera vez que se ven con los aparatos modernos, esa es la única diferencia, un clítoris, digamos, como ahí en el hueso del pubis, que es lo más acercado, tienes como estas diferentes posiciones del clítoris. Sin embargo, antes ya había habido otras mujeres, por ejemplo, está Odile Fillot, que ella es la que manda a hacer este clítoris en 3D. Ella tiene años investigando, ella tiene este sitio que es como la Wikipedia del clítoris, en donde, bueno, ya está en inglés también, pero prácticamente estaba solamente en francés, en donde tienes toda la historia, tienes todas las planchas casi anatómicas, tienes así oportunidad de poder darle vuelta al clítoris en 3D, y bueno, es una persona bastante accesible. Ella habla de una manera impresionante acerca de la sexualidad, de las niñas y los niños. Si tienen la oportunidad de buscarla, creo que también tiene un TED Talk. Y está mi favorita, que es Susan Gard, y que bueno, ella escribe un capítulo de un libro que ella misma ilustraba, que se llama The Clitoris, a Feminist Perspective, la perspectiva feminista del clítoris. Ella menciona todo esto que hemos estado diciendo, pero en 1981. Para mí, ella es una de las personas que de verdad, raspándole, no solamente bajó a la morgue porque ella tenía preparación también de pues de enfermería, de partería también, sino que además ella lo que hizo fue especializarse en dibujo anatómico. Y entonces, si tienen oportunidad de buscar este abstracto de este capítulo de este libro, que es A New View of a Woman's Body, véanlo, porque ella tiene algo que muchas veces carece en muchos de los libros, que es las manos, ¿no? O sea, cómo quedarían tus manos si tú te retraes, por ejemplo, los labios mayores, los menores. Ella lo que hace es también visualizar diferentes esponjas que son distintas. Ya después vamos a ver un poquito lo complejo que es el sistema clítoris, pero pues bueno, se compone de diferentes esponjas y todas ellas son hipersensibles. Ahora, otro de los aspectos que a mí se me hace que yo voy a ir gritando por el mundo y que voy a hacer playeras al respecto, es que ahí mismo en este video del clítoris está gran desconocido, como en muchos otros libros de anatomía, que ahorita les voy a pasar otras imágenes, es que, pues bueno, lo principal que para mí debería de estar en los libros de texto de la SEP, que es empezamos exactamente igual. Y bueno, es muy complejo y haría muy poca justicia, la verdad, estar mencionando estas cosas de que, por ejemplo, el pene antes era clítoris, o que si sí o que si no. Es como una falsa guerra, o sea, inclusive, lo siento mucho, pero esta cuestión de que el clítoris tiene el doble de terminaciones que el pene, pues no es verdad. Esto viene de un estudio de vacas, de bovinos hace algunos años, y todo esto se queda en el internet, pero hay muchas cosas que no sabemos y que empezamos a repetir. Pero lo principal es que esto es la anatomía, digamos, del desarrollo de cómo es que el pene es pene y el clítoris es clítoris, y viene exactamente del mismo tejido embrionario.
Y entonces aquí tenemos el tubérculo genital, cómo es que hay esta división, por eso el pene tiene este cierre, que no sé si, o sea, el pene tiene como un cierrecito que en algún momento podría haber sido una abertura vaginal. Digamos que con lo que yo quiero que nos quedemos es que somos una variación tan parecida, digamos, o sea, que tenemos este origen tan parecido que por eso es que estas variaciones son muy parecidas. O sea, es decir, la diferencia a veces entre hombres y mujeres es mucho menor que entre todos los hombres y entre todas las mujeres. Es decir, que muchas veces este estereotipo y estos roles de género nos hacen creer eso, que el estereotipo, en este caso anatómico, de lo que debe de ser una mujer y de lo que debe de contener una mujer y de lo que debe de ser y lo que debe de contener, por ejemplo, los genitales de hombres, ¿no? Son así como muy, muy esquemáticos y entonces uno está desarrollado para afuera y otro se queda justamente ahí adentro. Cuando en realidad a veces el clítoris, al igual como se mencionó, los labios menores, por ejemplo, también a veces son mucho más elongados, etcétera, etcétera. Hay demasiada variedad en los cuerpos y eso también nos habla de que desde el desarrollo embrionario vienen así, porque digamos que si hay una abertura, hay personas que pudieran tener un poquito menos, un poquito más, ¿no? Entonces, pues bueno, por primera vez, bueno, hice este esquema de clítoris y empecé a viajar por México sobre todo y a dar charlas ya después en línea, pero aquí está otra imagen. De verdad es algo muy común esta imagen, pero me parece que la simple idea de que venimos del mismo tubérculo genital, ¿no? Y que en realidad existen tantas variaciones, nos podría, desde mi punto de vista, hacer reflexionar a otras personas en cuanto a que no somos tan diferentes, ¿no? O sea, por lo menos en esta cuestión sexual genital, ¿no? Y por primera vez, hace exactamente 4 años y medio, Wikipedia puso un dibujo de clítoris. Tenía otro, pero no es realmente el que era exacto. De hecho, hemos estado haciendo varias investigaciones bastante aisladas acerca del lenguaje que tiene el Internet con respecto a los genitales. Y me gustaría solamente hacer un ejercicio que si pudieran hacer conmigo, que es buscar rápidamente lo que está allá afuera, porque nosotras podríamos decir que ya lo sabemos, ¿no? Que ya nos enteramos, pero me parece que podríamos estar viviendo en una burbuja en donde sí cuenta el que nuestros privilegios, pues de pronto no nos dejen comentar, digamos, como de una forma mucho más objetiva, ¿no? Y me refiero solamente a lo que podemos encontrar en Google. Voy a compartirles mi pantalla. Díganme si se ve. Es un ejercicio súper, súper, súper fácil para que nos podamos como dar estos bajones de realidad. Sí se ve. Lo que voy a hacer, ¿qué tal? Todo lo que yo. Es pene. A ver. Pene, órgano. Y bueno, vamos a ver las imágenes que salen de un pene. Estas son las imágenes que salen de un pene. La representación masculina, la representación de los machos de la especie, si ustedes quieren, por así decirlo. Esto me llama mucho la atención porque tenemos hasta un corte, una disección, y está súper detallada. Ese corte, esa disección, para el clítoris, apenas tiene 1 año y medio, casi 2, y salió de sociedad civil. Es una chica que se llama Bielma, que me gustaría compartírselas en un ratito, y que bueno, vemos todo esto, o sea, cómo tiene estos cuerpos cavernosos, esponjosos, y ahora vamos a ver lo que se supone que es lo equivalente de alguna manera en las mujeres. ¿Se acuerdan que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina? Le voy a poner órgano. Para que, aquí está. Y vean cómo es que hay muy pocas representaciones de la vagina, y si la hay, es con todo y el útero, ¿no? Porque de hecho, no sé, por ejemplo, podemos contar aquí 1,
más bien 1, 2, 3, y aquí abajo hay más que son de vulvas y no son de vaginas. Puede ser que ahí esté la entrada vaginal, pero en general lo que se ve no es una vagina, sino es una vulva. Y la vulva tiene diferentes componentes. Entonces, partiendo de ahí, si nos vamos al mundo, porque me parece que esto es el mundo de internet, del Internet, es el mundo también a veces como si fuera de la calle, ¿no? ¿Qué desinformación tan grande tenemos que nos podemos encontrar esto confundido con una vagina? Si yo les dijera, el pene, y entonces hubiera la mitad, unos dibujos de un, no sé, de un escroto nada más, le faltaría una parte, ¿no? ¿Verdad? Ahora vamos a ver vulva. Y aquí está. Seguimos teniendo la representación completa de los ovarios y del útero. Lo que de verdad no pasa cuando escribimos pene órganos, ¿no? Y esto es Google, o sea, realmente no es, sé que tal vez está un poquito más orientado a mis búsquedas, pero pues aquí está, ¿no? Y bueno, esto, lo que yo quería que hiciéramos esta reflexión es porque es súper nuevo todo esto, muy, 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 muy nuevo. Desgraciadamente, de verdad, tenemos mucho más desinformación que información y que esto que está aquí sí debería de ser algo que todas, por lo menos las mujeres, tuviéramos acceso a. En este caso, a poder localizar en dónde está, que no es nada más que si, por ejemplo, yo les digo en dónde está el corazón, ¿no? Por lo menos sabemos que está en esta área, o el estómago, por lo menos sabemos que está en esta área, porque las sensaciones y todas las cuestiones de, inclusive de limpieza, de alimentación, todo repercute en todos los órganos del cuerpo. Y en este caso del clítoris, que sabemos que está ahí, que está pegado al hueso del pubis y que es bastante fácil poder percibirlo con los dedos. Si ustedes como mujeres pueden, hembras de la especie, pueden ponerse los dedos en donde empieza esta división, esta rayita, y entonces ahí pueden más o menos meter superficialmente los dedos y pueden darse cuenta de que ahí está la cabeza del clítoris. El clítoris, esto es un repost de Instagram de Jessica Ampin, pero quien dibuja esto es Bielma. Como les decía, esto es la primera vez que por lo menos Jessica y que mucha gente en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, han aceptado que es casi de las primeras disecciones que hay del clítoris y que entonces, no sé si se acuerdan de la disección que vimos del pene, pues es que es eso, es exactamente la misma. Y ahora, de hecho, estoy trabajando en una monografía para poder ponerlas a la par. Esta es la disección del pene y esta es la disección del clítoris. No nada más me gustaría poner eso, sino que además también poder ver cómo es que en cuanto a la reproducción del cuerpo humano, también tiene que ser a la par. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de cuerpos cavernosos y esponjosos, tanto para el clítoris como para el pene, entonces también podríamos estar hablando de quién produce los espermas y quién también produce los óvulos. Y así también, de las cosas que a mí me gustaría ver en un futuro que todas y todos podemos estar imaginándolo ya más cerquita, gracias a esta clitorización, o como yo le digo, clitorización, sí, creo que más o menos era como la misma palabra, pero no era exactamente eso. ¿Qué serían estas erecciones y eyaculaciones? Primero tenemos la de los hombres, ¿no? Y que entonces dices, sí, esa ya me la sé, están las contracciones involuntarias, está estos conductos deferentes y ya más o menos sabemos, ¿no? Pero también está la femenina, que está recubierta, que antes se pensaba que solo era una esponja. ¿Se acuerdan de este punto G? Que es la próstata femenina. En 2008, en esta convención pues de grandes, estos como doctores que van y que quieren hacer estándares, muchos de las nomenclaturas, sobre todo en esta de 2008, para poder
ponerse de acuerdo sobre todo en cuál es la función de esta pseudopróstata femenina, que en realidad se ha visto una y otra vez que produce estos líquidos parecidos al líquido seminal, ¿no? Una y otra vez. E inclusive no era, y yo estuve leyendo todos estos artículos que decía que no había ninguna duda de que si además tenían otra vez el mismo origen embrionario, ¿no? Y que además producían más o menos, o sea, parecidas este líquido seminal entre carbohidratos, entre muchas otras sustancias, pues entonces no había ninguna razón el por qué se llamara o glándula de Skene, porque inclusive son varias glándulas, o esponja uretral o de otra manera, ¿no? Específicamente, esto se va a llamar, así lo dijeron, próstata femenina. Y tiene dos salidas. Aquí hay varias imágenes que yo saqué de internet. Y esta que vemos aquí abajo es la uretra, que es el canal por donde sale la pipí. Esta uretra tiene salidas también, que se dice que son dos salidas de estas glándulas que forman parte de la próstata femenina. También hay algo que no es algo demasiado preciso, pero que han querido, digamos, como, pues no sé, puesto en orden, ¿no? O sea, como estos dos conceptos que tiene poco tiempo, que es la eyaculación y el squirting, ¿no? El squirting, que de alguna manera, si podemos, así como lo vemos en esta imagen que está aquí, ¿no? Con dos dedos, con este ganchito, muchos dildos inclusive tienen este ganchito, ¿no? Como para punto G, este señor, ¿no? Para la próstata femenina. Entonces, y que bueno, a estas alturas, no sé si esos señores sabían que la vagina tiene nada de terminaciones nerviosas, ¿no? O sea, en realidad, como bien expuso Susan Gag, alrededor de la vagina y sobre todo mucho más en la superficie se encuentran distintas esponjas, ¿no? Hay una esponja perianal, esta esponja inclusive la uretral, que también forma parte de la próstata femenina. Lo que hace es que si ustedes la estimulan, ¿no? Bastante tiempo, o obviamente todo depende y cambia de cuerpo en cuerpo, ya sea de tiempo, ya sea de presión, etcétera, etcétera, vamos a hacer que haya una presión para que salga la eyaculación. Y por la presión, muchas veces este squirting podría contener un poco de pipí. ¿Por qué? Pues simplemente como por la presión de todos los órganos internos, ¿no? Ahora, la eyaculación femenina es muy sencillo, se los voy a explicar. Es, digamos, esta respuesta que inclusive puede ser de este líquido seminal, ¿no? Muy parecido al de la próstata, que salga por dentro. Aquí estamos viendo esta salida de la uretra, pero que estas glándulitas produzcan por dentro, porque además es bien sabido que esta próstata, así como está, tiene estas dos funciones, ¿no? Endócrinas y exógenas, ¿no? Que también están formadas de glándulas y también producen estas hormonas, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo también este líquido puede ser absorbido en pequeñas cantidades hacia adentro. Y cuando es hacia afuera, muchas mujeres podrían experimentarlo un poquito más fluido, ¿no? Como si se hicieran pipí, pero solamente es eso, la eyaculación. Y la eyaculación es también, digamos, una forma de llamarle a todos estos líquidos que mantienen lubricada la uretra y que también la están alimentando con nutrientes, porque, pues bueno, por ahí pasa la pipí, pero como les decía, también tiene esta función exógena e endocrina. Y bueno, otra de las cuestiones, no nada más la eyaculación, sino también la erección. La erección es súper importante que las niñas, vámonos ahora al principio, cuando le están explicando al niño, perdonen que la pase tan rápido, pero a este niño, ahora vean qué tan absurdo nos puede parecer después de que ya vimos todo esto, ¿no? Que
una simple mortal como yo, que no soy una ginecóloga y que lo estoy explicando en unos cuantos minutos, puede llegar a esta información y que entonces, ¿cómo es posible que a un niño le estén enseñando todo esto y yo no vi lo equivalente a la niña, ¿no? Si realmente hubiera esta equivalencia. Y entonces a él le explican toda esta parte de las erecciones y a la niña no le enseñan que también tiene estos cuerpos cavernosos y esponjosos, ¿no? O sea, realmente no hay ni siquiera como un interés muchas veces por toda esta desinformación. Entonces, las erecciones femeninas inclusive también involucran estos espasmos, involucran que el útero, aquí está un poquito más como paradito, pero en realidad lo que hace el útero es deslizarse un poquito hacia adelante, ¿no? O sea, el útero es el que se está escondiendo casi siempre atrás de la vejiga, y entonces muchas veces por eso la vejiga tiene un rol súper importante en las sensaciones eróticas, porque no nada más está entre el útero y digamos como que también está recargado en la vagina, ahí todo este canal uretral, sino que además también con la presión, a veces al hacer pipí, pues también podríamos tener algunas sensaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay uno que está flácido y que está erecto, y mi propuesta es esta, que haya erecciones humanas, ¿no? O sea, que estén a la par, que no sea o una u otra así, sino que además también, por ejemplo, contengan aquí estas glándulas lubricantes, porque las glándulas lubricantes también las tienen los hombres aquí y las mujeres tenemos unas salidas independientes, ¿no? Y que también haya eyaculaciones humanas, es decir, que vivamos en un mundo, registren bien aquí a Bielma porque es impresionante todo el trabajo que ha hecho, y que vivamos en un mundo en donde tanto las eyaculaciones y las erecciones sean humanas y no que nada más se recarguen a las cuestiones de los hombres, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que todos estos mitos del amor romántico y sobre todo el más grande de todos, que el sexo es penetración, han, pues de alguna manera eso, ¿no? Penetrado en nuestras mentes, y que la diferencia entre saber que pene igual a vagina es clítoris pene es que somos algo, ¿no? Y que aparte responde a los derechos fundamentales, ¿no? A la información, a esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos, y que en general pues yo creo que es paz mundial, ¿no? Yo le apuesto a que mucho más adelante tal vez, espero en un futuro no muy lejano, aparezcan este tipo de dibujos que ya existen por lo menos en Francia, en Brasil, y pues bueno, somos bastantes en el mundo. Tengo ahí una página que se llama Clitoralia, por si gustan echarle un ojito, y cada 22 de mayo, empezando hace tres años, es el Día Internacional del Clítoris, por si quisieran festejar conmigo ese día y con todas mis amigas a nivel mundial, que pues bueno, lo único que pedimos es que se tome en cuenta que es un órgano del cuerpo humano como cualquier otro. Excelente, Citlali, muchas gracias. Pues en efecto nos has dejado con muy buena información, pero no nada más con información, sino con este tema de reflexionar cómo desde el conocimiento, desde la supuesta neutralidad de la ciencia, también el orden social patriarcal heteronormado ha fomentado ciertas miradas del mundo que siguen favoreciendo y privilegiando que los hombres, bueno, se sientan en el centro del mundo, que su cuerpo es el que se estudia y el de nosotras, pues no tanto, no importa, ¿no? Y lo mismo lo ves cuando estamos abordando fenómenos, por ejemplo, de la sexualidad adolescente, ¿no? Y este énfasis, pues, que tenemos que hacer desde la política pública, por ejemplo, de prevención de embarazo en adolescentes, y cómo el Estado siempre le ha recargado toda la responsabilidad a las chicas, cuando en realidad las mujeres somos fértiles solo 5 días del mes, mientras que los hombres son fértiles 30 días del mes, lo cual, desde el punto de vista de política pública, te diría a qué población le debes de atender si un hombre puede embarazar a varias mujeres, inclusive
en un solo día, mientras que una mujer solo se puede embarazar una sola vez en 9 meses. Entonces, ahí hay un montón de trabajo que tenemos que hacer, pero me encanta esto que permita la apropiación del lenguaje de imágenes a las que no estamos acostumbradas. Y bueno, vamos a darle la voz a nuestras compañeras que hoy nos están compartiendo el espacio virtual. Nos saludan acá María Eugenia Matos, un saludo, que es de nuestras más asiduas titulares de instancias municipales que en las capacitaciones. Un saludo de San Antonio, Nahuatipam, qué gusto, Doris, que estés acá. Desde Argentina, Tamara Soledad Cuello, que también es una gran colega que está desde allá y que con frecuencia entra a las capacitaciones, desde Pochutla, en la bella costa oaxaqueña. Y bueno, si tienen preguntas, por favor, dice Yasmín Chávez que felicidades, porque ignoraba muchas cosas. Sí, Yasmín, es lógico que las ignoremos si el Estado mexicano, pues, y no solo el mexicano, muchos países no han hecho un esfuerzo consciente y sistemático y aplicar presupuesto para modificar esto. Imagínense lo que implica que cambiemos los libros de texto, pero no solo eso, implica que cambiemos la educación que recibieron esas maestras y maestros que dan las clases de cuarto de primaria, de quinto de primaria, ¿no? Que cambiemos la educación de las y los ginecólogos. O sea, es un cambio que nos va a llevar tiempo, pero hay que alzar la voz. Dice Vilma Cat también, qué gusto escucharte. Citla, gracias por tanta información. Irosema Espinosa, excelente dominio del tema de la ponente. Alicia Ortiz, también información muy completa desde otra perspectiva. De la instancia municipal de Santa María Petapa, un saludo. Sara, que sí, nos pueden compartir de nuevo la imagen en 3D del clítoris, esa que dices que tiene, o sea, Sara Flores la está pidiendo para que se pueda volver a poner en la pantalla, porque no tiene derechos, entonces se puede reproducir, se puede utilizar sin problema de que nos vayan a multar o a, ¿no? También que si podrían poner, por favor, Citlali, si pudieras poner en el chat los enlaces de las páginas para que puedan acceder. Y voy a verificar si en la zona de preguntas y respuestas hay alguna. No hay. Entonces, pues empiezo yo con las preguntas, Citlali. Vivimos en una sociedad no solo androcéntrica, sino falocéntrica, ¿no? Que ha puesto en el pene del hombre un peso cultural, civilizatorio impresionante, ¿no? Y de hecho, los hombres compiten por el tema del tamaño, ¿no? Desde si orinan, ¿no? Quién llega más lejos y al parecer se otorga ciertas cualidades casi mágicas, ¿no? Así el pene tiene cierto grosor, cierto tamaño. Entonces, me gustaría que abordaras un poquito así como hay penes diversos, y esos los vemos porque es un órgano externo, ¿qué hay acerca del estudio de la diversidad clitoridiana? ¿Por qué no empezamos por ahí? Gracias. Sí, lo que yo he observado de un montón de investigaciones es que justo tiene que ver con con este componente óseo, que es justamente en donde va pegada toda la parte de las raíces. Muchas veces pudieran estar más abiertas las raíces o más cerradas, por ejemplo, en este caso. Y así como los penes, algunos son un poquito más pequeños, pero cuando tienen estas erecciones, los vasos sanguíneos pueden meterse ahí en esas estructuras que a veces están mucho más separadas. Por eso es que algunos clítoris, por ejemplo, que están en reposo, pueden ser un poquito más pequeños, pero de pronto cuando están en erección pueden inclusive salir, ¿no? Mucho más que otros. Y así con la parte de la cabeza, que puede ser un poquito más pequeña, pero que en erección crece más, o inclusive que puede, dependiendo obviamente de esta estructura, que son en el caso de las raíces y de la cabeza, que son los cuerpos cavernosos, es ahí en donde depende de la estructura de estos cuerpos cavernosos. Y en cuanto a los bulbos, lo que pasa es que están mucho más en conexión con ya la vulva y las terminaciones de la vulva, es decir, que es
y que de hecho cuelgan, así como vimos en la parte poquita del video, o sea, cuelgan realmente como si fueran unas barbitas, y dependen mucho de esta parte que se llama el plexo venoso, que es de donde sale, y que entonces, digamos que tiene estas raíces de aquí, como barbitas, y que entonces se puede convertir en estos bulbos, que son los cuerpos esponjosos. Este tipo de componente no es como los cuerpos cavernosos que pudieran estar como muchísimo más, a veces como más dilatados, ¿no? Sino que estos componentes dependen mucho más de la parte que está superficial. Es decir, que los labios menores que forman parte, digamos, como ya de los tejidos mucho más sensibles, que son estos tejidos que necesitan estar lubricados y que necesitan estar en un ambiente húmedo, dependen mucho de eso también. Por eso es que los hombres, por ejemplo, pueden en algún determinado momento su pene ya no irrigar tanta sangre y por lo tanto no tener estas erecciones. En el caso de las mujeres, al ser un órgano súper hiper compacto, entonces nada más este dato, por eso se dice que no envejece porque está muy compacto, pero lo que sí nos pasa es que las glándulas lubricantes que están muy, muy pegadas ahí en la vulva, que son dos salidas abajito, esas las pueden ver que parecen como lagrimales. A veces se tapan y hasta luego tienen que abrirtelas, pero estas glándulas se pueden ir secando poquito y por eso es que las mujeres sienten ya con el paso de la edad un poquito más de sequedad, pero no así con las erecciones. Entonces, yo creo que también depende de la edad y depende de muchas otras cosas, no solamente como el tamaño del pene o del clítoris, sino también de todas estas otras como componentes para que haya un buen funcionamiento. Es decir, la edad tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver, pues, la salud en general, ¿no? La alimentación, la hidratación sobre todo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí creo que tanto la fisionomía como la anatomía depende de cada persona, pero pues depende de cada persona, no nada más de la herencia genética, sino también del cuidado del mismo cuerpo. Gracias, Citlali. Ahora me gustaría abordar un poquito este tema de el sexo. Dijiste una frase que es bien importante. Tenemos uno de los mitos es que sexo significa penetración. Eso significa además que hay dos personas y por lo tanto refuerza la idea de este mito del amor romántico de que las mujeres necesitamos a fuerza una pareja y además un hombre, ¿no? Para poder tener placer, lo cual es absolutamente falso como no lo has demostrado. Pero sin embargo es parte de la construcción sociocultural, ¿no? De decir, las mujeres de hecho son medias naranjas. No son frutos completos, no son seres completos, son incompletas. Y entonces yo me he dado cuenta que muchas mujeres que no tienen pareja se sienten infelices porque les han dicho que entonces están incompletas y además sienten que están condenadas si no tienen pareja a no tener placer sexual, porque les dijeron que la única manera de tener placer en todo caso es que se los dé un hombre. Y hay frases tontísimas en las películas todavía, hombres que dicen, déjame hacerte mujer, o cosas así absurdas, ¿no? Bueno, a mí me parecen absurdas, tal vez como feminista, pero es una construcción que la vemos repetidamente como poniendo a los hombres en el centro y ellos nos convierten en mujeres y ellos nos dan placer, falsa de toda falsedad. Entonces, aquí la pregunta a ti es, ¿qué recomiendas a las mujeres que, por ejemplo, ahorita no tienen pareja, pero sí o sí tienen el derecho al placer y al autoplacer? ¿Y cómo utilizar su clítoris para eso? Adelante. Sí, yo creo que has dicho una frase que resume todo esto que yo hago a veces, que es, tal vez al principio debería iniciar con la frase, y déjeme demostrarle el por qué no es necesario un hombre y un pene para que usted sienta placer, ¿no? Y que justamente, por ejemplo, yo aquí tengo un modelito de un clítoris. Normalmente el clítoris mide entre
6 y 8 centímetros, este tiene 7.5 de aquí a acá, y como te decía, el simple hecho como de verlo de frente, ¿no? O sea, como poder hacer, y yo lo que hago también es una representación, por ejemplo, en plastilina. Casi siempre en mis talleres les digo que traigan plastilina y que entonces vamos a hacer un clítoris y que se puede hacer en casita, ¿no? O sea, como que empezar a hacer los bulbos, empezar a hacer las raíces y que es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, una es también como reconocer que yo en particular no vengo a hablarles de su clítoris, porque tienes toda la razón, cada quien es responsable, ¿no? De su propio cuerpo y sobre todo de esta parte de placer. Entonces yo no soy la que viene a hablarles de su clítoris, yo vengo a hablar de una anatomía y que, bueno, desgraciadamente pues yo también estoy basando en cuestiones como de medicina moderna, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es para poder reutilizarla como herramienta, ¿no? Desde supervivencia hasta como de resistencia. Entonces, justamente es eso, ¿no? Como la reapropiación primero de estos conocimientos, sea desde donde sea, y la interiorización de este tipo de ejercicios que, por ejemplo, a mí también me han servido mucho en mis talleres, que es, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que tenías sensaciones ahí, ¿no? Porque a muchas de nosotras, si no es que a la mayoría, nos hizo falta que nos hablaran también en este sentido y con estas palabras dulces que a veces utilizan para los niños, porque me decían, es que tú no puedes dar estos talleres a niñas. A ver, o sea, a los niños desde la Secretaría de Educación, o sea, se les habla así, vas a tener sueños húmedos, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con sueños húmedos y por qué me habla así? Entonces, es también regresar a una misma y entonces sanar esa parte, porque como tú bien lo decías, o sea, esta clitorectomía es una cosa súper seria, poder sanar nosotras en manada también, o sea, cómo poder primero como aceptar que de alguna manera, aunque nos engañaron, aunque nos han hecho sentir súper mal y súper invisibilizadas, sobre todo por esta parte genital, a pesar de todo eso, tenemos la información y lo tenemos y está ahí en el cuerpo y nadie nos puede decir que no, ¿no? Entonces, reconocerlo y reconocer que hemos tenido una historia ya con el clítoris, que nadie nos va a venir a contar esa historia, sino que quien tenemos que contar esa historia somos nosotras mismas. Y sobre todas las cosas, pues eso, ponerse un espejo, ¿no? Empezar tal vez a poder dibujar, ¿no? O sea, nuestras propias vulvas. Hay muchos colectivos que se han dedicado también a poder visibilizar todos los tipos de vulva. Son muy variadas. También eso nos ha hecho mucho daño estar teniendo estos referentes de la pornografía, en donde es una violencia sumamente como así, pues pesada, ¿no? O sea, porque pesan muchísimo estos referentes que son vulvas como irreales, penes irreales y que se basan en un mito y que entonces, pues eso hacen todo todavía más difícil, ¿no? Que los referentes que tengamos aquí sean justamente basados en mitos y en mentiras y en invisibilizaciones para las mujeres. Entonces, podríamos hacer esta compensación simplemente reconociéndonos y viéndonos en un espejo, queriendo muchísimo nuestra vulva y también compartiendo esta información y sobre todo también eso, sentirnos acuerpadas porque hay mucho movimiento gracias a internet de Vulva Gallery, mucho movimiento si queremos encontrar toda esta pues no sé, diversidad de vulvas e inclusive encontrarnos ahí también como dentro de esta diversidad, ¿no? Y juguetes Muchas sexuales. gracias. Yo creo que también está muy bien. O sea, empezar a ver también que es sano tener juguetes sexuales, pero me parece que lo más sano y en contra del capitalismo es empezar a ver con nuestras manos poco a poco, muy poco a poco, solamente empezar a ver el tipo de sensaciones. Vamos empezando a hablar de sensaciones, en vez de hablar de que vamos a contar orgasmos o de que, a ver, la zona más erógena es la que cada quien descubra y decida, porque pues la piel es el órgano
preferentemente, ¿no? Como, pues sí, como de tacto. Y el cerebro es súper poderoso. Hay que desgenitalizar también un poquito este erotismo. Existen las personas que son asexuales, entonces, pues bueno, un montón de cosas, pero eso, con paciencia y con mucho autoamor. Eso, con mucho autoamor, con autocuidado, rompiendo estos tabúes y sobre todo ya a las chavitas, a las niñas, hablándoles de otra manera, ¿no? Para que ellas puedan hacerse cargo responsablemente de su vida sexual y de su vida reproductiva cuando decidan tenerla, si es que deciden tenerla. Y bueno, estaba Angélica Martínez que había levantado la mano para hablar, pero creo que se salió. Perdón, Angélica, si nos tardamos para contestarte, si todavía estás allí, con mucho gusto. O si alguien más tiene otra pregunta, para que dice que en el área de preguntas y respuestas hay dos. Ah, bien. Bueno, entonces ahora las abro para leerlas. Dice, excelente ponencia, felicidades. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene el que una mujer conozca a fondo sus partes íntimas, el conocer cómo sentir placer o qué hacer para lograr el clímax en una relación sexual con este tema de prevenir la violencia contra las mujeres? Si quieres, vamos a ella. Sí, yo creo que es sumamente importante toda la parte de la comunicación y así como también podríamos estar hablándole a las niñas claramente, también podríamos estar aprovechando la oportunidad para esta parte, otra vez lo repito, que es sanar, ¿no? Y sanar en comunidad. Es decir, que también con la pareja pudiera haber esta opción de también poder sanar con esa pareja, como hablando y también poder como comunicándonos. Y lo que yo siempre digo es que hay que estar tal vez al principio muchísimo más atentas y atentos a las gesticulaciones, a las manos, a dónde las llevamos, a dónde no, a dónde sí, porque sé perfectamente bien que es muy, muy, muy difícil estar hablando todo el tiempo que sí, que no, que párate y hazle así, simplemente poder estar teniendo este lenguaje corporal que me parece que muchas veces hemos dejado de lado o que los hombres siempre tienen esta cuestión, digo, algunos que dicen, pues es que las mujeres cuando dicen que sí dicen no, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo súper, súper, súper nocivo. Entonces, cuando a la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo, sabemos que con la penetración simplemente no vamos a llegar a un orgasmo, empezar a hablar al respecto, ¿no? Empezar a inclusive sacar de información. Oye, no lo digo yo, pero ahora ya sé por qué no tengo orgasmo solamente con la penetración o por qué a veces como que medio me duele. También todo tiene que ver con los ciclos menstruales y los ciclos lunares que tenemos. ¿Por qué? Pues porque todo está conectado. Las veces que de pronto tenemos muchas ganas de hacer pipí, cuando sí, cuando no. Pero sobre todas las cosas, creo que hay que tener en cuenta esta estadística, que es que el 30% de las mujeres solamente llegan al orgasmo con penetración y el otro 70% necesitan estimulaciones diversas sin penetración. Y podemos hacer este ejercicio solas y después con alguien. Y luego solas y después con alguien. Eso es de lo más sano que hay. Y obviamente empezar a sanar esta parte de tabú de que cómo me voy a tocar yo o se va a enojar mi pareja si yo le pido algún tiempo para mí. Entonces hay que estar al tanto de estas, ¿cómo se llama? Estas banderas rojas, estas red flags, porque si tenemos una pareja que muchas veces está minimizando nuestro placer, está avergonzándonos o se está quejando de que nos estamos comunicando demasiado, ahí hay que ver muy bien qué onda con eso, ¿no? En cuanto a las parejas. Totalmente. Yo creo que has tocado varios temas y uno que me gustaría reforzar es que nuestra sociedad patriarcal, de nuevo, androcéntrica, sobredimensiona dos cosas muy importantes. Uno, la genitalidad masculina, este tema del tamaño, mientras que no dice gran cosa, salvo si estéticamente, ojo, les parece que la vulva, por ejemplo, ahora resulta que a los hombres les incomoda que haya vello
púbico y entonces ahora resulta que el tema no es que nos tenemos que rasurar o depilar absolutamente, lo cual representa una infantilización de una zona que en la adultez tiene vello, no es libre de vello. Pero la otra es el tema del orgasmo. Es decir, si el 70% de las mujeres no tienen orgasmo vaginal, sin embargo, los hombres para reforzar su masculinidad requieren sentir que son buenos en la cama, entonces, ¿cuál es ahí el correlato, digamos, el mensaje? Que si tú amas a tu pareja, aunque no te esté dando placer sexual, tú tienes el deber de hacerlo sentir bien para que no se vaya a sentir mal de que no te está dando placer sexual. Y entonces, por eso es que quizá ese 70% de mujeres fingen el orgasmo. Pero si se fijan, es otra manera de opresión. O sea, no solamente no tienes placer, sino que además tienes que fingir, actuar como que sí, para que el señor su ego no se vaya a sentir traicionado, o bien para que no vaya a ser violento contigo, diciéndote que tú tienes el problema de frigidez, etc. Entonces, ahí nos falta muchísima educación sexual a nivel de pareja, pero la otra es que lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos las mujeres, inclusive antes de tener pareja, porque el placer, yo recuerdo, aquí les voy a hacer esta confesión que normalmente no la hubiera hecho, pero qué liberador es el feminismo. Yo estaba en sexto de primaria en mi banca, eran unas bancas metálicas, y de repente como que me senté en una orillita, ¿sabes? Y dije, ah, caray, qué rico, aquí esto sí me gustó. Pero por supuesto, no tenía el lenguaje, la persona con quien hablar, nada. Entonces sentí rico, pero ni siquiera sabía que eso que sentí, hoy sé que es una estimulación orgásmica, ¿no? Y que mi clítoris tuvo que ver, pero en ese momento no. Entonces, no les hablamos de esto a las niñas, en cambio a los niños sí, por supuesto, nos preocupamos, como yo soy mamá de adolescente y, ay, ya empezó con sus sueños húmedos, que no se sienta mal, de que moja sus sábanas, pero y en cambio de las niñas todo lo reducimos a la menstruación. Y además, de una manera muy negativa, si se fijan, hay que ocultar la menstruación, hay que ocultar el olor de la menstruación. Ahora, el capitalismo nos vende un montón de cosas que no solo no son útiles, nos dañan, como esas duchas vaginales y demás, que están totalmente contraindicadas para el pH de la vagina y sin embargo, el mensaje que mandan es, tú estás sucia, tú no hueles rico, así que lávate ahí para que le puedas gustar a un hombre. Así que depílate el 100%. Entonces, amigas feministas y las que todavía no lo son, a reflexionar, a empoderarnos, a querernos, a amarnos, a aprender, porque ninguna sabemos esto y tenemos ahora maestras muy jóvenes como Citlali y muchísimas gracias. No sé si hay alguien, una pregunta más para ir cerrando. Dice Raquel, cuando un hombre tiene un orgasmo, concluye y termina muchas veces sin que la mujer llegue al orgasmo. ¿Esto cómo se lo podría llamar? Adelante, Citlali. Creo que esto es algo que hay otro mito que es como este mismo mito de la complementariedad para siempre, que es justamente como de terminar juntos todo el tiempo. Entonces, sí creo que en algún momento podría haber una conexión tal que puedan tener un orgasmo, tanto la mujer como el hombre, ¿no? En algún momento sí está bien, pero no tiene que ser algo tan rígido como que si no se da, entonces ya no pasa nada. Lo más horrible de todo es que está esta creencia de que cuando termina el hombre, cuando se viene, cuando tiene un orgasmo, se termina todo. Entonces, es ahí cuando de verdad hay que reflexionar con qué hombres, digo, voy a hacer una frase porque se me ocurrió el otro día que alguien me la dijo, pero yo como que la medio ahí compuse, pero que es que los hombres buscan en este momento, las personas heterosexuales, los hombres, buscan una mujer que ya no es, ¿no? Que ya no es. O sea, las mujeres ya nos fuimos, muchas de nosotras, y que dijimos bye. Y que muchas de las mujeres buscamos estos hombres que todavía no son. Porque el movimiento feminista ha estado avanzando de tal manera que estamos presionando muchas veces a estos hombres que no han tenido nuestras reflexiones, que todavía les cuesta muchísimo trabajo, que no tienen ni siquiera el abecedario,
ni siquiera los conceptos para poder expresarse. ¿Cómo vamos a pedirles? Pero dime, si ni siquiera tienen este conocimiento, porque aunque quisieran. Entonces, muchas veces hay que ser muy pacientes, mujeres heterosexuales. Por eso digo, hay que ser muy pacientes y sobre todo también confiar a veces, porque luego se cree que ser misándricas es lo más chido del mundo, ¿no? O sea, como de que, ay, odiar hombres es lo mejor, cuando en realidad deberíamos de estar como dándonos chance a nosotras mismas, otra vez lo repito, de sanar, ¿no? Y en cuanto a poder tener orgasmos nosotras, otra vez, primero nosotras, para después compartir, para después poder como saber exactamente en dónde. Y otra cosa es que lo que dijiste, y perdón que lo repita, pero es que es muy importante el poder sacar la genitalización de una cajita súper chiquita como única oportunidad de poder llegar a sentir algo, cuando en realidad no es así. De verdad no es así. Toda la piel, toda nuestra mente, nuestras fantasías, todo lo que hacemos en todo momento también implica que podamos llegar a un orgasmo o un placer, ¿no? Totalmente. La sexualidad es todo el cuerpo y no nada más la zona genital. Pues muchísimas gracias. Dice Vilma Cat, el amor entre mujeres también nos salva. Conocer nuestro cuerpo es resistencia ante el patriarcado. Sin duda, mi querida Vilma. Bueno, pues ha sido un placer tener a Citlali Murillo esta tarde. Muchas gracias a Sara Flores y a todo el equipo. Raquel, Alberto, gracias por ayudarnos a organizar estas capacitaciones donde estamos entre nosotras hablando. Esperemos que poco a poco podamos tener más este tipo de talleres, círculos de mujeres, donde podamos hablar más libremente de todos los temas, incluyendo nuestras sexualidades. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, donde va a estar esta grabación. Cuídense. Gracias, hasta luego.